Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Consejo de Alta Dirección Pública determinó rebajar en un 25% las dietas de parlamentarios y ministros, mientras que en un 10% la del presidente de la República, intendentes y subsecretarios. Cabe recordar que esta atribución había sido transmitida a este Consejo el 13 de mayo tras la aprobación de la legislación que reduce estas dietas. No es una decisión propia, sino que la ley le otorga, o más bien le entrega, esta facultad de evaluar y de graduar los salarios y estas dietas. Y hoy, después de 17 sesiones, el grupo entregó su resolución. Según la ley, establece que la rebaja debe efectuarse de acuerdo a respecto de la última remuneración percibida por las autoridades, la que en el caso de los parlamentarios y ministros es de más de 9 millones de pesos. Tras efectuarse la reducción, este monto pasa a ser de 7 millones de pesos, similar al valor nominal que ministros y parlamentarios recibían el año 2019. Vamos a revisar de inmediato, a ver si me acompaña aquí con esta cámara. Nos vamos a la pantalla porque aquí sí, mire, porque vamos a volver a revisar cifras de movilización, de tráfico, de flujo de personas, no autos, personas. Esta es una tecnología que opera a través de Anónima Total, no tiene la capacidad de identificar números telefónicos, pero sí identifica teléfonos que tengan el Wi-Fi encendido. Con eso, cuando los Wi-Fi andan buscando señal, bueno, estos receptores captan que hay un celular que pasó por ahí, no qué celular pasó por ahí, así que para toda su tranquilidad. ¿Qué es lo que indica? Solo región metropolitana. Esto es, vamos a comparar la semana que recién pasó, del 22 al 28, versus la anterior, una antes, del 15 al 21. Entre estas semanas, recordemos que operó un cambio. El 22 se inició, la segunda semana se inició la reducción de permisos. ¿Se lo recuerda? Bueno, esto es lo que pasó más o menos esta la región metropolitana. Los rojos son los que se portaron más malito. Los azules son los que han logrado bajar el flujo de personas moviéndose por las comunas. Vamos a más detalles, señor director. Esta es una información que nos entrega Citizense. Si usted puede revisar en su página web, en su Instagram, en fin, en la tecnología que está allí. A ver, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Aquí vemos desde que se inició al principio, acá, al principio de la curva, o está más alto, es la semana previa al término de clases, a suspensión de clases de colegios y universidades. Teníamos recién 1 o 2 casos de COVID, no más. Es decir, la gente todavía no se restringía para nada de movilizaciones. Bueno, de ahí fue cayendo semana a semana y se estabilizó el 30 de abril aproximadamente con una baja de un 48% respecto del día 1, del pre-COVID, le vamos a llamar. Y desde entonces, desde el 30 de abril a la fecha, a mayo, a junio, 2 meses han pasado y prácticamente no hubo variación. Aquí una pequeña variación, estos 51 respecto del día 0, ¿no? No de la semana anterior, del día 0. Bajamos 51 porque aquí se establecieron las grandes cuarentenas para la región metropolitana. Pero luego nos acostumbramos y empezamos a salir de nuevo y retomamos. Así no se puede mucho. Esto es general, esto es región metropolitana. Versus la semana anterior, en la región metropolitana se bajó un 3,4%. Es muy poquito, pues. Es muy poquito versus la semana anterior. Versus la semana pre-COVID, o sea, esto versus el punto inicial, hemos bajado un 44,8%. Pero hace rato que ya lo habíamos alcanzado y nos acostumbramos, nos adormecimos. Necesitamos llegar acá, 60, 70, respecto al primer día. Vamos a ver la siguiente gráfica que nos entrega Citizense y tiene que ver con, bueno, esto lo mismo, es la variación total de la región metropolitana versus la semana anterior y ranking semana, comuna por comuna. ¿Cuáles son las que bajaron más de una semana a las siguientes semanas, completas las semanas? Peñalolén se saca el premio y por lejos.
luego con 20, bajó un 20% de una semana a la otra. Luego Ñuñoa 12, Providencia 11, Cerrillos 10, Barnechea 10, Los Espejos 9, Conchalí 8, Pirque 7, Recoleta y Pudahuel 6, Quinta Normal y Vitacura 5, La Pintana y Macul 4. Me voy acá al otro extremo, los que tienen nota roja por ahora, en la última semana respecto del anterior. Cerro Navia ha subido. Cerro Navia ha subido un 46,7% su flujo. Paine 34, Calera de Tango 18,9, La Florida 14,4, El Bosque 12, Puente Alto 11, La Granja 9, Pedro Aguirre Cerda 8, Curacaví 6, Lo Prado 6, Independencia 6, en fin. Esto no es una encuesta, esto es tecnología, esto es paso de teléfonos, personas a pie, en auto, en micro, en bicicleta, lo que fuera. Esto es tecnología, por lo tanto esto es un dato científico para que tengamos en cuenta. Nos queda otra gráfica, ¿no, señor director? ¿Usted me avisa? Vamos a la, creo que cuarta y última o las dos últimas, cuando usted diga. Variación de flujo de personas entre la semana de... Recién revisamos la última y su anterior. Ahora vamos, la última respecto del origen, cuando empezó todo esto. Vamos, las rojas, las que se han portado más malito, las azules mejor, la amarilla, ahí. Vamos a más detalle, si usted quiere, señor director. Claro, recordamos, desde hoy al día 0, pre-COVID, las que más han bajado, aplauso para Calera de Tango 60, Cerrillo 60, Lo Prado por ahí 57, Lo Barnechea 57 han bajado, Santiago 52, Pedro Aguirre Cerda 51, El Bosque, Pudahuel, Peñalolén están por ahí entre los 48, 50. Ahí, un poco menos. Bueno, vamos a ir las que están más en deuda. La Granja ha bajado, todas han bajado, recordemos dónde estábamos al principio, ¿no? Esta es la que menos ha bajado. La Granja 5,6 solamente, desde marzo ahora. Lo Espejo 19, Macul 20, Conchalí 25, Cerro Navia 26, Quinta Normal 26, Lampa y Huachuraba 29, Independencia 31, Las Condes 33. Ya pues, ahí está, tiene más detalles, lo puedo buscar en Citizense, en 24horas.cl están los detalles, porque tenemos que generar una épica cada uno en nuestra comuna y ver, mirar yo, mi comuna, cómo estamos, mover a mi gente, mover a mi entorno, mejorar nuestras propias cifras y ahí vamos a ir dándonos cuenta de que entre todos esto se puede lograr. ¿Estamos? Creo que era la última gráfica que teníamos, ¿esa? Sí, muy bien. Vamos a ir revisando esto, día a día, vamos a ir viendo cómo nos comportamos. Y ahora vamos a tomar contacto con Mario Lupi, que es jefe de infectología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Don Mario, ¿dónde está en esa cámara? Tantas cámaras que hemos ido moviéndonos. Mario, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches. Estoy en mi casa, acá en el escritorio. Sí, pues gracias por recibirnos en su casa. Todas las noches nos recibe el invitado en la casa. Bueno, Mario, el caso del senador Osandón es un caso que a lo mejor va a dar la vuelta al mundo, ese y otros casos, por su anomalía, por su baja frecuencia. ¿Es dos COVID o a lo mejor solo fue un COVID y el anterior fue un falso positivo? A ver, ¿cómo lo lee usted? A ver, uno trata siempre de hacer una interpretación más bien general de los fenómenos, sobre todo cuando ha involucrado a algunas personas y personas públicas, como el señor Osandón. Porque uno desconoce los detalles más finos desde el punto de vista de la evolución clínica, de los exámenes previos, etc. Entonces yo lo pondría como una situación bastante infrecuente de toda la literatura y de toda la información que uno revisa, y para poder entenderla habría que centrarse en dos puntos. El primero es en la forma como uno se defiende habitualmente, como el organismo se defiende de las infecciones. En el caso de las infecciones por virus, uno de los principales mecanismos de defensa es la producción de anticuerpos. Claro. Uno de los principales, hay más. Y ojalá que esos anticuerpos sean efectivos y sean neutralizantes, que es lo más potente que existe. Y aquí hay dos detalles también muy importantes. Mario, ojalá... antes que entre el detalle, ¿depende la cantidad de anticuerpos que yo genere respecto de la carga viral que recibí o no? No necesariamente. No necesariamente. Porque la carga viral documenta o da cuenta de la intensidad de la infección, o sea, lo que uno recibe, la carga de virus que uno recibió y lo que se va a reproducir en este caso en el epitelio de la zona faríngea. Pero la respuesta
frente a esa infección está muy dependiente de las condiciones de cada paciente. Cada persona puede tener una respuesta absolutamente diferente. Y es por eso que nosotros vemos los dos extremos. Pacientes que son asintomáticos y que fueron detectados por control por ser contacto estrecho y tuvieron PCR positiva, y pacientes con síntomas inicialmente muy sugerentes con PCR negativa. Claro. Y de ahí viene el desarrollo de cuadros que son más leves y cuadros que son más graves que terminan en la UCI. Los cuadros más leves, en general, se ha visto que pueden tener una respuesta de anticuerpos más breve y de poca capacidad de defensa. Entonces, si uno mira una situación de alguien asintomático o con un cuadro muy leve, uno podría sospechar que va a tener una respuesta que va a durar poco y que no lo va a proteger. Okay. Esa persona hace la cuarentena, hace el aislamiento, ¿no es cierto? Cumple con su aislamiento de 14 días, se recupera, y resulta que aproximadamente 45 días después de haber tenido la PCR positiva, reaparece ahora con síntomas. Con síntomas que son un poquitito más evidentes, consulta en una clínica, se le hacen los exámenes pertinentes, la PCR es positiva, ¿no es cierto? El escáner de tórax documenta que existe una infección a nivel pulmonar, que existe un foco de neumonía, y se hace todo el resto de la evaluación. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Esta persona tuvo una PCR positiva 45 días antes, hizo su aislamiento, volvió a sus actividades con la protección correspondiente, y resulta que ahora hace un cuadro, ahora sí, con síntomas que motivan una hospitalización, y el examen arroja que hay una positividad para esta PCR. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? Lo primero es pensar en una posible reinfección. Ya. Que es una situación extraordinariamente... Dado que en términos generales no conocemos el detalle del caso del señor Osandón, pero vamos a suponer que en este caso pudo haberse dado porque fue sintomático aparentemente o muy bajo y tuvo muy pocos problemas. Yo me acuerdo de haberlo entrevistado, él estaba en cuarentena por teléfono y él estaba bastante bien, se sentía impecable. Entonces, a lo mejor alcanzó a juntar pocas defensas, poca inmunidad en su cuerpo. Entonces, pasó el tiempo, fue perdiendo fuerza, le vino el virus de nuevo y no tuvo la barrera, entró otra vez. Ahora, que le venga el virus de nuevo significa que tuvo nuevamente contacto con una persona que estaba enferma, ¿cierto?, que le transmitió el virus, y que su organismo no tuvo la capacidad de defenderse porque frente a la primera infección no montó una respuesta adecuada. Mario, pero es que interesante lo que dice, porque las personas, y de hecho la respuesta o la explicación del senador Osandón es muy razonable, que creo que nos podría pasar a cualquiera. Dice, pero ¿cómo si yo ya tuve? Entonces yo andaba muy confiado, probablemente bajó las barreras, quizás se sacó un poquito más la mascarilla, quizás se lavó menos las manos, o menos de lo que estábamos todos habituados, porque dice, yo sí que estoy salvado. Y no, claro, el terreno en esto es súper amplio y hay mucho de suposiciones. Fíjate tú que al día de hoy, las últimas informaciones es que hay aproximadamente 10 millones y medio de personas contagiadas en el mundo. 10 millones y medio. Aquí estamos hablando de una situación en particular, que puede haber ocurrido antes y que se desconociera. Entonces, ¿cuál es el análisis que cabe? La otra posibilidad, que también podría ser, es que esta infección pudiera eventualmente tener un segundo pic de actividad. Una persona que ya la tuvo, se recuperó completamente y después hace un nuevo pic de actividad. Pero en 10 millones de casos, Mario, en 10 millones de casos a nivel mundial, esa situación ya estaría identificada, descrita, ¿o no? Y sería más habitual si es que hubiese segundos casos. Claro, lo que pasa es que no sabemos con certeza la calidad de la información que tenemos. Hay muchos países que tienen muy pocos recursos, que no informan, que no hacen un adecuado testeo, no hacen un adecuado diagnóstico, no hay una buena contabilidad, no se hace una buena estadística, no conocemos los datos epidemiológicos. Y por lo tanto, puede que esto sea más frecuente, pero lo desconocemos, ¿te fijas? Entonces uno entra en mucho terreno de suposiciones. Pero lo que parece ser un poquito más creíble es que una persona que tiene un cuadro asintomático o con síntomas muy leves, probablemente monta una respuesta inmunológica con anticuerpos que es débil y que es de corta duración.
Y por lo tanto, al poco tiempo es posible que pueda estar nuevamente expuesto a ser infectado. Eso yo creo que es más probable que es un segundo episodio, una reactivación, ¿no es cierto? Un rebrote de la infección. Eso es bastante más raro. Ahora, la otra posibilidad que uno podría analizar es que en el primer episodio asintomático, la PCR hubiera sido un falso positivo. Esa es otra posibilidad. Situación que es también bastante poco frecuente. Jamás uno puede negarse a esa alternativa porque estamos dependiendo de la calidad del laboratorio, de la forma de procesamiento, de cómo se tomó la muestra, si se pudo haber mezclado con otro tejido, etcétera, etcétera. Entonces, uno tendría que decir que estamos 100% seguros de lo que ocurrió ahí en esa toma de muestra para decir que esa PCR, si fue positiva, es porque había infección, porque había virus desarrollándose en el tejido faríngeo. ¿Te fijas? Entonces, y lo otro sería sospechar entonces que esa PCR fue falsa positiva, pero todo nos lleva a pensar en este momento, esa es mi opinión, que lo más probable es que esto sea un tema relacionado con una incapacidad del organismo de montar una respuesta de anticuerpos potente y que te deje absolutamente protegido contra una nueva infección. Ahora, ¿cuál es el análisis que uno puede hacer al final? Ojalá que para que estos ejemplos, ojalá que no se repitan estos ejemplos, que uno tiene que tener muchísimo cuidado hasta que tengamos información completa para seguir protegiéndose a pesar de haber tenido un cuadro clínico, sobre todo si esa infección fue leve o asintomática. Mario, o sea, una alerta. Mario, leí esta tarde un informe del Instituto Karolinska sueco, que entiendo que es un instituto prestigioso, de la universidad del mismo nombre, que habla de un estudio que está en fase, no sé si preliminar, pero han hecho descubiertos que tienen que seguir adelante, respecto de que personas que hayan sido asintomáticas o muy bajo, que es un poco lo que estabas describiendo tú, puedan generar o han demostrado que tienen anticuerpos que provienen de la célula T. Yo te reconozco idealmente a ustedes que no tengo idea de lo que es la célula T. Yo aquí leo y tú me explicas. Y dice que lo interesante es que pueden ser anticuerpos mucho más poderosos que los anticuerpos que... en este informe dice que pueden hacerme, por ejemplo, el IgG o el IgM y puede que me salgan negativos, que no tengo anticuerpos, pero que esta célula T sí me genere mucho más anticuerpos y que haya, que es lo definitivamente interesante de este estudio, que indicaría que habría muchas más personas con anticuerpos en el mundo de lo que los estudios que se han hecho hasta ahora arrojan. ¿Has sabido algo de esto? No he leído ese estudio, pero a ver, la forma como existe la respuesta inmunológica específica tiene dos caminos. Los caminos, las células que responden frente a la agresión son los linfocitos. ¿Ya? Y hay linfocitos T, cuya principal acción es producir una destrucción directa de los virus o de los agentes y además de las células infectadas, ¿no es cierto? Y además producir unas sustancias que son mediadores de los procesos inflamatorios para optimizar esta respuesta de destrucción del agente agresor. Y esas mediadores se llaman citoquinas o interleuquinas, que tienen particularmente, hay que recordar, en los casos graves de COVID, un rol muy importante que genera incluso necesidad de tratamiento específico. Esos son los linfocitos T, y eso se llama inmunidad celular, ¿ok? Por otra parte están los linfocitos B, y los linfocitos B, cuando reciben un agente agresor, se informan de esto, se transforman en plasmocitos y producen anticuerpos. Ellos son los que producen los anticuerpos de distintas clases. Los que nosotros más evaluamos en las infecciones agudas son los B. Son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Claro, el IgG y el IgM. Aguda. Y la IgG sigue persistiendo por un tiempo, a veces prolongado, como en otras infecciones, ¿no es cierto? Y te da protección de por vida, y por lo tanto, eso es lo que uno mide muchas veces para saber si la persona tuvo o no una infección. Entonces, ¿de qué manera podría un linfocito T producir un anticuerpo? No sé, no lo veo muy claro. Probablemente se podría referir a otro tipo de estímulo a través de las mismas interleuquinas o citoquinas
que llegaran a favorecer la producción, a su vez, de los linfocitos B, de algún tipo de anticuerpos que no se está metiendo en este momento. Por ahí puede ir la cosa. Porque como tú comprenderás, todas las mediciones que se hacen van a depender única y exclusivamente de la capacidad que tengan los laboratorios de poder conocer esta situación. Te recuerdo que la búsqueda y la detección de material genético de un agente infeccioso es una técnica molecular que es relativamente reciente. Hace 20, 30 años atrás eso no existía. Y uno solamente podía hacer identificación de los agentes cuando eran posibles de cultivar, como las bacterias, cuando se podían detectar antígenos, como los pedacitos de ese agente presentes en el organismo, o cuando se detectaban anticuerpos, que en el fondo era detectar la defensa, la respuesta defensiva del organismo. Ahora se ha agregado esta capacidad de detectar material genético, que tiene que tener, como en el caso del COVID, una cantidad suficiente en el tejido de la faringe para poder ser detectado. Perfecto. Porque evidentemente, si es muy poquito, puede pasar inadvertido para la técnica de diagnóstico. Mario, ¿cuán preocupante, por último, te parece a ti esta identificación en China de una nueva gripe porcina? ¿De qué estamos hablando? ¿Has podido leer con más profundidad o algún paper o alguna investigación? Sí, ha causado bastante revuelo. Era que no, estamos todos golpeados en el suelo, todo el mundo. Yo creo que si esta noticia la hubieran dado hace un año o 2 años atrás, habría sido un poquito de alerta en los medios médicos, científicos. La situación es la siguiente. Los cerdos en general son una especie animal que tiene una gran capacidad de poder desarrollar ciertos tipos de virus. Sabemos que los virus de la gripe porcina, ¿cierto?, influenza porcina, frecuentemente sufren mutaciones, van intercambiando material genético y se transforman a veces en virus con una capacidad muy agresiva y que pueden eventualmente transmitirse a los humanos, una zoonosis. Y eso ha ocurrido en el caso del 2009, ¿te acuerdas? El H1N1, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que aquí han hecho los investigadores en China es el siguiente hallazgo. Ellos han vigilado en cerdos, en mataderos y en criaderos de cerdos, la presencia de los virus de este tipo, de esta gripe porcina, desde el 2011 hasta el 2018. Y lo que ellos vieron es que predominó, y sobre todo el 2016 en adelante, una especie de este virus, que ellos denominaron G4EA-H1N1. Ese es un virus que en ese momento estaba detectado en los cerdos. Entonces ellos dijeron, si este virus, que tiene una característica muy mala, y es que tiene genes que comparte con los de la pandemia del 2009. O sea, esos genes le dan la posibilidad eventualmente de expandirse, de ser rápidamente transmisible y de poder infectar a humanos. Entonces ellos dijeron, a ver, veamos qué pasa con la población, con los trabajadores que están en estos criaderos de cerdo y los mataderos, y encontraron que había un 10% de cero prevalencia, o sea que eran positivos los anticuerpos para este tipo de virus. Hicieron algunas pruebas en animales de experimentación y el virus era efectivamente más agresivo que el habitual. Pero no se han detectado casos en humanos. Ojo, o sea, porque puesta esta noticia en el ambiente que estamos viviendo, con una pandemia terrible, con fallecidos, con gran dolor y con un sufrimiento tremendo de toda la gente, y que te digan, oye, hay otro virus de gripe porcina que puede ser pandemia, puede parecer una cosa muy preocupante. Las 7 plagas. Yo creo que hay que tener precaución al analizar esta noticia. Ellos lo detectaron y ellos mismos dicen, no se han encontrado casos en humanos. Esto es potencial. Ahora, evidentemente, en la situación que estamos viviendo, es súper importante que ya haya quedado en la alerta. De manera que si llegara a producirse la pandemia, no nos pille, digamos así, desconociendo esta situación. Nunca más. Pero por el momento, yo creo que todo nuestro esfuerzo sigue dedicado a este virus, a este coronavirus mutado que nos ha dado tantos problemas. Don Mario Lupi, jefe de infectología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación esta noche. Que esté muy bien. Matías. Chao, mucho gusto. Vamos a hacer una pausa, volvemos aquí en Vía Pública.
Bueno, nos vamos a ocupar de otro problema que se está transformando en una epidemia, verdaderamente, que es la destrucción de empleos, la cantidad de personas que están sufriendo, además la angustia de qué va a pasar más adelante, quienes no lo han perdido. Es tremendo lo que ha pasado y para eso es necesario, bueno, han salido nuevas cifras, conversar con el economista Carlos Budnevich, economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Los Andes. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Buenas noches, Matías, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por el tiempo y por dónde partir, porque aquí entre que el desempleo, entre los puestos que se destruyen, la caída de la fuerza de trabajo, hay varios elementos los cuales, ahora, todos son muy malos si se comparan de marzo a la fecha, ¿no es cierto? ¿No sabe por dónde te parece a ti que lo más importante partir analizando este fenómeno de la pérdida de empleos? Para mí el foco fundamental es la pérdida de empleo. No es que no sea importante la reducción de la fuerza de trabajo, pero en el fondo sabemos que en la medida que hay menos empleo, hay gente que está hoy día con ingresos igual a cero proveniente del trabajo. Ahora, están todos los programas, digamos, de emergencia del gobierno, el IFE y otros programas, que están de alguna manera contrarrestando esa pérdida, pero es muy importante lo que está pasando en la pérdida de empleo. 1,5 millones de personas perdieron el empleo. Esa es la cifra. Claro. 1,5. Es 1.475.000 personas que perdieron el empleo en el último año. Es una cifra impresionante. Yo realmente me parece que hay que mirar mucho la historia para ver algo tan pronunciado como la cifra que estamos viendo ahora. Claro. Y a eso hay que agregarle la suspensión de empleo del programa de protección de empleo, que son otras 690.000 personas que están justamente suspendidas. No sin trabajo, pero están suspendidas. Claro, no necesariamente todas esas personas, si no existiera esta herramienta de protección laboral, estarían necesariamente desempleadas. Algunas estarían todavía trabajando, pero una porción sí estaría entre los desempleados. Exactamente. Y esto también se remonta, así como cuando vemos IMASEC, vemos crecimiento, hay que ir a 30 años atrás. ¿Esto también tiene esas dimensiones, así de décadas atrás? Mira, estuve mirando justamente la historia. El peor guarismo que tuvimos durante la crisis subprime, con estadísticas antiguas, porque para mirar la historia necesitamos mirar las metodologías antiguas. Lamentablemente. Claro, pero ahí llegamos a un máximo en julio del 2009 a un 10,8%. Si uno se remonta más atrás, tienes en septiembre del 2000 11,4%. En agosto de 1999, la crisis asiática, el récord fue 11,85%. Por ahí andamos. Sí, andamos por ahí. Y si tú además le sumas, si le sumas el tema de la suspensión laboral, estamos hablando de que de alguna manera gente despedida o suspendida llega como al 24,2%. Sumados. Ahora, afortunadamente tenemos la posibilidad de la suspensión laboral porque tenemos justamente el fondo de cesantía que de alguna manera está reemplazando los ingresos que se han perdido, al menos parcialmente, por estar suspendidos. Y no se rompe el vínculo laboral, que es lo importante, que a lo mejor es lo difícil de rehacer. Sí, eso yo creo que es central. Sí, yo creo que hoy día tenemos que centrarnos en tratar de no seguir perdiendo más empleo. Sí, yo creo que todo lo que podamos hacer en ese ámbito y estimular a las empresas o de alguna manera ir en ayuda a las empresas condicionando un poquito esa ayuda a que efectivamente se comprometan a al menos suspender o disminuir, digamos, la cantidad de gente que finalmente van a despedir, sería pero extraordinario, porque creo que eso es un elemento que es central, digamos, también de la perspectiva de lo que viene después. Sí. Ahora, ya hablaste del desempleo, que te parece que es lo central, es el tronco del problema, pero también siempre en estos análisis aparece la fuerza de trabajo como un elemento. La fuerza de trabajo son las personas que, así lo suelen explicar los técnicos, habiendo menos expectativa hay menos personas que salen a trabajar. Eso es, ¿no es cierto? Más o menos es así. Y ese bajó en una dimensión similar, 1.300.000 personas. Estaba leyendo que desde 1966 que no caía tanto esta fuerza de trabajo que se llama. ¿Esto por qué se produce tan fuerte?
porque, bueno, hay un efecto de que hoy día hay muy pocos puestos de trabajo nuevos ofreciéndose, entonces está el efecto del trabajador desalentado. Ya. Segundo, está la necesidad de, a lo mejor, muchas familias con niños chicos de permanecer en la casa porque no hay nadie que los pueda cuidar. De hecho, además, es muy difícil hoy día tener ayuda particular en los que puedan, digamos, porque tampoco la gente puede moverse con las cuarentenas. Y llevarlos, bueno, sabemos que los jardines infantiles, los colegios no están funcionando, digamos, al menos físicamente, muchos de ellos no están cerrados. Pero uno Entonces, podría- eso dificulta. Sí. Sí, esta caída de la fuerza de trabajo, es decir, traducido en simple, menos personas que salen a trabajar, a buscar trabajo por desaliento, por la expectativa de que no van a encontrar nada, uno lo entiende, tiene cierta lógica, pero el anverso es que uno podría pensar que en una familia hay dos personas que salían a trabajar, si está escaso el trabajo, más personas de esa familia, a lo mejor un hijo que tiene edad de poder hacerlo, más personas salen a trabajar porque esto es como la pesca de arrastre. Alguien conseguirá algo de trabajo. Por eso es que no me calza el que se retaque a buscar trabajo y que baje la fuerza de empleo. Mira, es que recuerda lo siguiente, que la fuerza laboral suma el empleo más el desempleo. Entonces, de alguna manera también está el hecho de que junto con la fuerza laboral, si el empleo cae y el desempleo, digamos, no sube tanto, y eso es lo que pasó, digamos, de alguna manera, caímos en 1.400.000 y tantos mil, y fueron 200.000 al desempleo. El neto son 1.200.000 que dejaron de participar en la fuerza laboral. Yeah. ¿Te fijas? Entonces, tienes que también mirar el empleo, no solamente las personas que están buscando. Perfecto. Ahora, voy a hacer de nuevo la analogía con el IMASEC, que estamos esperando el IMASEC de mayo, porque el de abril fue horrible, 14,4%, y algunos dicen que puede ser peor aún ahora en mayo, con meses completos paralizados. ¿Qué se prevé hacia adelante en el mercado laboral? ¿Que sigamos empeorando? Yo creo que es probable que sigamos empeorando en la medida que tenemos cuarentenas más estrictas que son necesarias desde el punto de vista de salud. Seguramente esto puede seguir empeorando. Ahora, por eso que yo creo que es muy importante todos los elementos de mitigación que se están armando a través del IFE y otras medidas de política que se están haciendo. Pero también yo creo que debemos quizás también tratar de ver algunas políticas que incentiven de alguna manera a las empresas al menos no despedir y tratar de que se estimule más la suspensión eventualmente. Ahora, sabemos que la suspensión funciona para aquellos trabajadores que tienen contrato y que de alguna manera tienen fondos acumulados en el fondo de cesantía. Para otro tipo de trabajadores eso es difícil que ocurra. Más difícil, claro. Pero yo creo que es muy importante tratar de estimular no perder más trabajo. Eso yo creo que tenemos que enfocarnos a políticas que de alguna manera traten de que las empresas puedan seguir reteniendo el máximo de trabajadores posible. Y en ese sentido, déjame comentarte un par de cosas que uno puede hacer, que de alguna manera también van en contra de los ingresos, pero aquí hay una ecuación. A lo mejor hay que disminuir las horas de trabajo de tal manera de repartir un poquito el costo que significa, digamos, dejar de funcionar normalmente como se funcionaba antes de la pandemia. O sea, perdón, Carlos, pero es parecido al proyecto que se estaba discutiendo antes de la pandemia. Claro. ¿Te parece que podría ser adecuado entrar a pensarlo desde ese punto de vista? Yo lo que digo, pensemos quizás que también esto hay que repartirlo entre los distintos empleados. Lo que pasa es que si tú no vendes, es muy difícil mantener los costos de las empresas. Entonces, de alguna manera, con alguna política que estimule, de alguna manera, repartir ese costo, bajando quizás un poquito los salarios, pero el complemento del IFE a lo mejor podría ser una política que de alguna manera, digamos, mantenga de alguna manera con mayor intensidad el empleo, pero suplementado quizás a lo mejor con políticas de apoyo de ingreso extra. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces yo creo que ahí tenemos que quizás hincarle el diente porque lo que va a ocurrir es que si no hacemos nada, esto puede empeorar. Y recuerda que estos son datos promedios trimestrales hasta mayo. Entonces, junio no va a ser mejor. Es muy difícil, es decir, es imposible. Va a ser más complicado. Entonces, yo creo que también tenemos que pensar en mecanismos que de alguna manera ayuden a las empresas a justamente
tratar de retener la máxima cantidad de empleados posible para no seguir empeorando esto. Por eso que yo digo, a lo mejor la flexibilidad combinada con algún aporte adicional, de tal manera de que esos sueldos que se hayan reducido se suplementan con algún aporte, no sé, de subsidio del Estado, puede ser alguna medida interesante de explorar. Ahora, tiene otra característica este mercado laboral que se disminuyó, pero además está produciendo una verdadera metamorfosis en muchos ámbitos. Es decir, no va a volver cuantitativamente a ser el mismo en mucho tiempo. A lo mejor a largo plazo sí, pero cualitativamente va a llegar a ser otro, eso es un dato. Esta misma tecnología, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces ahí hay una persona que perdió su trabajo hoy día y que tiene la inquietud de, por ejemplo, aprovechar esta para obligada que estamos todos en casa, qué sé yo, de una capacitación, subirse a otra micro, buscar alternativas distintas que antes no pensó. Completamente de acuerdo, Matías. Yo creo que tenemos todos que tratar de esforzarnos en la posibilidad de reentrenarnos, quizás con mejores programas de entrenamiento, de apoyo del Estado también en ese sentido, sobre todo en la parte, como tú dices, digital, la parte de estos programas, digamos, que te permitan justamente, de alguna manera, readaptarte a este nuevo mundo que va a estar muy intensivamente dedicado al tema del teletrabajo. En ese sentido yo te encuentro toda la razón. De tal manera que también de cara al futuro, muchas de estas personas que a lo mejor, como tú dices, no van a poder volver a trabajar en lo que estaban trabajando, se puedan reentrenar y puedan recolocarse en otro tipo de trabajo, más ad hoc con las nuevas tecnologías. Carlos Bundevich, economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, muchísimas gracias por atendernos esta noche en tu casa. Que estés muy bien. Encantado, Matías. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. La crisis sanitaria y el desafío de educación a distancia están afectando el bienestar socioemocional de las comunidades educativas. CELClass es una plataforma educativa de aprendizaje socioemocional que ofrece actividades, contenidos y herramientas para gestionar la convivencia de educadores, estudiantes y sus familias. Más información en www.webclass.com, líder en tecnología. Y nos vamos a la pantalla a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl, que es lo que tiene como encabezamiento en este momento. Y tiene que ver que Trump ordena comprar stock mundial de Remdesivir. Usted sabe que es un medicamento que se ha demostrado que tiene efectos positivos para las personas que están
en la carrera del artista desde que comenzó a cantar en el coro de la iglesia de su padre, un coro gospel,